Gracias a Dios por la oportunidad que me da de llevarle el mensaje de su palabra. En esta ocasión lo vamos a tener en el Salmo 126, que dice de la siguiente manera. Salmo 126. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negueb. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Este mensaje lo hemos titulado Dios transforma la adversidad en regocijo. No hay dudas que este salmo nos habla del cautiverio que vivió el pueblo judío en Babilonia. Ellos fueron llevados a Babilonia por su pecado. Fueron un pueblo muy bendecido por Dios. Liberados de Egipto, Dios los alimentó y sustentó en el desierto durante 40 años. Dios hizo toda clase de señales y prodigios a favor de ellos. Les entregó la tierra prometida. Les dio el poder para vencer y derrotar a todos sus enemigos en derredor. Peleó por ellos, les dio paz y extendió sus dominios en épocas del rey Salomón. Pero Israel, en lugar de retribuir toda esta bondad y fidelidad de Dios para con ellos en obediencia y temor a Dios, se dedicó fue al pecado y a la idolatría. Se dedicaron a seguir y adorar todos los dioses de los pueblos vecinos alrededor. Abandonaron a Yahvé, el Dios de sus padres, y adoraron a Baal, a Astoret y muchos más. Fueron infieles con el pacto que hicieron con Dios, porque se comprometieron a no hacer alianzas con otros pueblos y a no adorar ningún otro Dios que no fuera Él, pero no lo hicieron así, sino que se dedicaron a la adoración de otros dioses, al punto de hacerles altares. Dios, en su bondad, en su amor para con su pueblo, les envió profetas que lo amonestara para que se volviera de su mal camino, pero en lugar de ello, más bien multiplicaban su pecado, al punto de maltratar a estos profetas, de encarcelarlos y hasta de matarlos. Al no prestar atención a la palabra del pacto, la ley que Dios les había dado por medio de Moisés, y al no prestar atención a la amonestación de los profetas que Dios les enviaba, a Dios no le quedó de otra, sino entregarlos él mismo en manos del rey de Babilonia, donde permanecieron cautivos durante 70 años. Lo que no podemos perder de vista es que todos estos males que les sobrevinieron a los judíos fueron por sus propios pecados, por haber dejado a su Dios Yahvé y haber seguido otros dioses. No fue nada agradable para los judíos estar sometidos por otra nación durante tantos años, 70 años, obligados a hacer trabajos pesados, a seguir a otros dioses y sobre todo a la pérdida de la libertad que ellos disfrutaban y que tenían en su pueblo. Llegó el día cuando Dios, en su bondad y en cumplimiento a su palabra, los hizo regresar a Sión, los hizo regresar a Jerusalén, como dice el versículo 1. Cuando el Señor trajo a los desterrados de regreso a Jerusalén, fue como un sueño. Esta libertad para ellos era como estar soñando. No la podían creer, les parecía que estaban en un sueño. Después de tanto tiempo cautivos, ahora estar libres. Entonces, cuando llegó ese momento, el versículo 2 dice que la boca de ellos se llenó de risa y sus lenguas de canciones jubilosas por la obra maravillosa que había hecho el Señor con ellos de regresarlos a su tierra.
Las naciones vecinas y las que también eran cautivas, al ver la liberación de los judíos, de cómo Dios había en su bondad los había regresado a su pueblo, también alabaron y bendijeron a Dios. Una vez que regresan a Jerusalén, la petición de la nación en el versículo 4 es que el Señor restaure el bienestar de ellos como los arroyos renuevan el desierto. Lógico, estaban empobrecidos, arruinados, desolados. Lo natural era que le pidieran a Dios que los bendijera. En el pasado ellos tuvieron en abundancia. No nos olvidemos que la tierra de ellos era una tierra de leche y miel, pero ahora estaban secos, estériles, como un desierto. El versículo 5 dice que los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Al ellos ir a sembrar sus campos, estaban en un dilema. Por un lado, negarles el grano a sus familias que lo necesitaban, y por otro, el saber que a mayor cantidad sembrada, mayor cantidad de producción. Iban a ir a cultivar llorando. Iban a ir a sembrar llorando, pero iban a cosechar y a regresar cantando de alegría al ver la abundancia de la producción. ¿Qué le puede enseñar este salmo a la iglesia de hoy en medio de la situación que el mundo entero está viviendo? Algunas cosas. 1. Nosotros no estamos en un cautiverio, pero sí tenemos muchas restricciones. Muchas de las cosas que quisiéramos hacer no las podemos hacer. Por ejemplo, quisiéramos ir a nuestros trabajos, quisiéramos ir a la iglesia, ir a estudiar, visitar a algún familiar, algún amigo, viajar a otra ciudad, terminar de construir una vivienda si ya iniciamos y hacer tantas cosas más y no podemos. ¿Cuándo lo vamos a hacer? No lo sabemos, pero creemos en el Señor que no va a durar 70 años, sino que en la bondad de Dios esto va a durar meses. Cuando se acabe esta cuarentena y volvamos a nuestras vidas anteriores o a nuestra vida en plena libertad, creeremos que estamos viviendo un sueño. En esta oportunidad vamos a creer que estamos viviendo un sueño. Volverá la risa, la alegría y nuestra lengua se llenará de regocijo y alabanza para nuestro Dios por habernos sacado de esta pandemia. Las naciones, los habitantes de toda la tierra tendrán que alabar a Dios y decir que Él ha hecho grandes cosas con nosotros. Cuando el pueblo judío estaba cautivo en Babilonia, el cautiverio no era grato para ellos. Realmente esta cuarentena no es nada grata. Vivir con limitaciones. Hay escasez, hambre, personas protestando, pidiendo ayudas y en general esta pandemia no es grata. No solo por las restricciones que tenemos, sino también porque hasta el momento llevamos más de 2 millones de contagios, más de 50,000 pacientes en estado crítico y más de 130,000 muertos. No es para nada grato conocer todo esto y saber que esto va a seguir por algún tiempo más que nosotros no sabemos. Lo que nos corresponde es orar al Señor que esto pase pronto y que Él siga bendiciendo y que vuelva a bendecir la tierra. La economía no va a ser la misma, se va a perder y se van a perder muchos empleos, pero lo que nos corresponde hacer es lo que dice el Salmo 126, versículo 4. Restaura nuestro bienestar, Señor, como los arroyos renuevan el desierto. No esperemos hasta que esta pandemia termine para pedirle al Señor que bendiga la tierra. Iniciemos desde ya a pedirle al Señor que bendiga a los moradores de la tierra, especialmente los más vulnerables. Que los que hoy lloramos por A o por B, mañana podamos saltar de alegría al ver la bendición de Dios sobre nuestras vidas.
Por otro lado, no tengo dudas de que esta experiencia marcó a los judíos. La experiencia que ellos vivieron como cautivos en Babilonia durante 70 años marcó sus vidas. Después del cautiverio no volvieron a ser los mismos. Esta experiencia nos debe marcar para bien. Yo sé que los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia por su propio pecado. No voy a decir que lo que estamos viviendo es por nuestro pecado, pero lo que sí sé es que Dios está hablando. Nos está diciendo que Él es el único poderoso, que nadie más tiene el control de la tierra. Nos está enseñando que las cosas que nosotros tenemos como prioridad y que son muy importantes para nosotros, en realidad no lo son. Por ejemplo, un partido de fútbol, un concierto, una alfombra roja, un Oscar, un reinado de bellezas y muchas cosas más parecidas que creemos que son las más importantes, en realidad no lo son. Y por otro lado, Dios nos está diciendo que las cosas que en realidad son importantes, nosotros no le hemos dado la importancia que merecen. Ejemplo, procurar el bienestar de todas las personas, de las comunidades. ¿Cómo? Dotando bien a los hospitales y centros de salud para una adecuada atención médica, haciendo mejores carreteras para transportarnos de un lugar a otro, procurando la equidad y que no haya pobres y necesitados entre nosotros, cuidando del medio ambiente, entre otros. Por otro lado, el tema espiritual, el tema de Dios, que es lo más importante de la vida, porque es cuestión de muerte o de vida eterna. El hombre lo tiene en nada, de tal manera que el hombre ha traspasado todos los límites que Dios ha dado a la humanidad. A lo que Dios llama bueno, el hombre dice que es malo. A lo que Dios llama malo, el hombre dice que es bueno. Y es en eso en lo que el hombre se deleita. Dios nos está diciendo que el único importante e indispensable en la vida es Él, y sus principios y valores contienen lo que el hombre necesita para vivir hoy. Eso es lo realmente importante, y Él nos ha dado todas estas cosas para salvaguardar nuestras vidas, y nuestras vidas físicas y nuestras vidas espirituales. Quiera el Señor que esta pandemia nos lleve a reflexionar y a asumir cambios en nuestras vidas, para que cuando todo esto termine y vuelva la alegría, estemos enfocados en las cosas que en realidad son importantes. Oremos. Dios de toda esperanza, Dios bendito, tú eres el que por tu gracia y por tu favor renuevas todas las cosas. Señor, tu pueblo judío pecó, pero en tu bondad no dejaste hundido el pueblo en Babilonia, sino que lo sacaste de allá, lo restauraste, Señor. Tú eres el Dios al cual nosotros debemos acudir, porque esta situación que estamos viviendo, esta pandemia, Señor, tú eres quien tiene la respuesta para Dios traer sanidad a toda la tierra. Y oramos a ti, Señor, que en tu bondad esto pase pronto, pase rápido, Dios, y que vuelva la alegría, Padre Celestial. Señor, bendícenos, oramos a ti, tú eres nuestra única esperanza, que puedes sacarnos de esta situación, Dios, y traer la alegría a nuestras vidas, a nuestra tierra, Señor. Oramos para que tú nos bendigas, Señor, y para que tú renueves las cosas, Dios, y para que lleguemos a ser un mejor planeta, amando y valorando, Dios, las cosas que realmente son importantes, Señor. Enséñanos, Dios, con esta situación que estamos viviendo, a valorar, Dios, la vida de nuestro prójimo, a valorar, Señor, tus principios, tus verdades, tu palabra, Dios amado. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre Celestial. Tú eres el centro de todas las cosas. Permítenos, Dios, ir a ti, Señor,
y que esta experiencia nos marque para bien. Bendice Dios a tu iglesia, bendice Señor al mundo entero. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios, y te damos muchas gracias. Amén.